Dios bendiga a todos, paz y gozo en Cristo Jesús. Por bendición y amor de Dios estamos aquí de vuelta para poder dar continuidad al tema que tenemos el día de hoy. El tema que tenemos es siempre relacionado al nuevo pacto, ya que hemos venido hablando del nuevo pacto y su relación en cierta manera con el antiguo, ¿verdad? Ya que hay ciertas similitudes. Es ciertamente que tenemos un pacto mucho mejor, sobre mejores promesas, pero también significa que, como dice la palabra, que hay sombra y figura de lo que habría de venir. El antiguo pacto nos muestra más o menos la forma en que Dios ha tratado ya un pacto y podemos verlo también reflejado en este nuevo pacto, ¿verdad? Como lo que hemos visto el mediador, el tabernáculo, también lo que corresponde al pueblo de Dios y otras características que se han mencionado, ¿verdad? Por eso nos hemos también centrado en la parte del pueblo de Dios y en este caso en particular vamos a hablar acerca de la esperanza de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque como pueblo tienen que estar también bajo esta esperanza de la venida de Jesucristo. Y también por esta misma razón también vamos a ver esto del lado del Antiguo Testamento, porque también viene del Antiguo Testamento esta idea de la venida de Jesucristo, pero en caso de nosotros va a ser un poco diferente, ¿verdad? Claramente. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos ayude para que podamos ser fieles a Él y podamos ser fieles a su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres nuestro Señor y Salvador, porque tú constantemente nos diriges hacia la verdad, nos encaminas hacia tu bondad, nos diriges para que podamos dejar el pecado y podemos glorificar tu nombre, Señor. Guíanos hoy para ser rescatados de toda obra de pecado, de toda obra de maldad, de toda hechicería, de toda vanagloria, de todo aquello que entorpece las cosas de tu bondad. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, a andar a la luz de tu palabra y ayúdanos hoy, Padre bendito, para poder vivir por ti, para ti, glorificándote eternamente y para siempre y dándote gloria y honra, Señor Jesús, conforme a tu nombre. Gracias por amarnos y bendecirnos, gracias por sostenernos y darnos la fuerza para continuar. Gracias porque eres nuestro Señor y nuestro pastor y nos diriges y nos encaminas a amarte y a bendecirte. Gracias te damos, amado pastor, por toda tu bondad y fidelidad. Guíanos hoy para glorificarte, Señor Jesucristo. Entregamos este tiempo, líbranos de todo ataque espiritual y ayúdanos a poder transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas y también asimismo recibir la palabra de verdad como tú lo necesitas. En el nombre de Jesús te damos las gracias, declarando que no nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Muy bien, entonces como mencionábamos, vamos a dar inicio. Solo voy a poner el lapicito. Muy bien. Entonces, como mencionamos, estamos hablando del nuevo pacto, el pueblo de Dios y la esperanza de la venida de Jesús. Vamos a leer esto es Hechos capítulo 1, del 6 al 11. Ahí se basa lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero también vamos a recordar o vamos a ver lo que corresponde al nuevo pacto y también al pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso es aquí 1 Pedro 2, capítulo 2, de versículo 9 al 10, dice, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es con relación al pueblo, ¿verdad? Ya lo hablamos, que el apóstol Pablo hace mención mucho de esto en el capítulo 2, pero habla también que nosotros fuimos un pueblo adquirido por causa de Dios y también por la situación del nuevo pacto. Esto basado en Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Entonces vemos lo que hemos estado resaltando, que este nuevo pacto obviamente es nuevo, pero también hay una relación entre Dios y su pueblo y también hay ciertas características que se van a manifestar con relación a ello, nosotros como pueblo, un pueblo que fue adquirido. Ahora, vamos a leer el libro de Hechos, que es el capítulo 1, del versículo 6 al 11, porque aquí nos habla acerca de la venida de Jesucristo. Dice de la siguiente manera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en una sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ok, entonces vemos aquí en el versículo 11 de que, bueno, del 6 al 11, que hay algo primeramente que preguntan ellos, dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto es clave para mencionar lo último que también se menciona acerca de la venida de Jesucristo, porque la situación se da de que recordemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel por medio de Moisés, hay muchas expectativas acerca de alguien que habría de venir, que iba a ser mayor a Moisés. Es decir, Moisés dijo: vendrá alguien más poderoso que yo o más grande que yo, a él oiréis, ¿verdad? Entonces, si Moisés tuvo la capacidad, por así decirlo, por mano de Dios o por obra de Dios, de sacar un pueblo y liberarlo para que salga de Egipto a la tierra prometida, entonces que él diga que vendría alguien más grande que él, entonces ellos tenían la expectativa mucho más grande de lo que podría haber Moisés, ¿verdad? Y obviamente ellos buscaban una liberación. También podemos resaltar la promesa a David de que iba a haber un reinado eterno en el trono de David. Entonces había muchas promesas y por eso es que se conoce como el Mesías o el Cristo, es decir, el ungido de Dios, que iba a venir a traer liberaciones, iba a venir a traer un reinado eterno, que también lo señala Isaías, iba a venir a traer una restauración total de todas las cosas y poder tener una gloria plena en todo sentido y circunstancia. Por esa razón es de que ellos estaban bajo la espera, es decir, que el pueblo de Dios, es decir, en el Antiguo Testamentario, ellos estaban bajo la esperanza de la venida del Mesías. Estaban bajo la esperanza de la manifestación por así decirlo, el hijo de David, que es lo que señala también una persona con hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Entonces estaban veniendo a la esperanza al hijo de David porque él como rey tenía también la expectativa, así como David, que levantó en gloria un reino, así mismo iba a venir el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No necesariamente se presentó como ellos lo pensaban, pero siempre estaban bajo la esperanza. Y bajo esta esperanza también él vino claramente como siervo o como cordero, para luego manifestarse como lo que se conoce como el león de la tribu de Judá. Pero esto es importante resaltarlos porque ellos están bajo la esperanza de la venida de alguien. Y nosotros en este nuevo pacto también estamos bajo la esperanza de la venida de Cristo, solo que en una circunstancia diferente. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué estamos bajo la esperanza? ¿Por qué hablar de una esperanza? Porque cuando hablamos de esperanza es porque realmente necesitamos algo, ¿verdad? Hay algo puntual que se habrá de manifestar que debo esperar. Entonces, esto es muy importante resaltarlo, ¿verdad? Porque vemos de que hay un punto de restauración que no se ha dado, hay una manifestación de salvación que no se ha otorgado todavía, ¿verdad? Hay cosas que hay que realizar. Y esto es muy específico con relación también al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recordemos que en el pasaje que leímos de Pedro, dice que fuimos un pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y desde ahí entra la postura también bajo la esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos de que el Evangelio, una de las cosas que va a marcar el Evangelio es como una manifestación literalmente como se menciona, de salvar a la gente. Algo así como que alguien estuviera en un bote y le dijera: miren, solo está otro barco para que se salven, súbanse a este otro barco, este se va a caer, se va a derrumbar, se va a destruir. Si no se suben al otro barco, entonces van a perecer. Entonces nosotros entramos como una operación de rescate realmente.
en las personas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay personas que quieren todavía que lleguen a presidentes y otros que restauren y arreglen todo que hay en la tierra y ponen su esperanza sobre partidos políticos, sobre situaciones aquí en la tierra, pero realmente nuestra esperanza está en Cristo Jesús. El gobierno que esperamos, la salvación que esperamos manifestar y algunas otras restauraciones que habrán de venir, todas están cimentadas bajo la esperanza de la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos de que el anuncio de Cristo es en contra de este reino y para que las personas se salven del reino de tinieblas. Pues dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es decir, crean al reino de la luz, entren al reino. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas será destruido. Si ustedes están juntamente con el reino de las tinieblas, ustedes también van a ser destruidos. Algo similar con lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Los ángeles llegan para decirles de que Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Y por lo tanto necesitan salir de Sodoma y de Gomorra. Entonces ellos son sacados de Sodoma y de Gomorra y luego es destruida Sodoma y Gomorra con todos los habitantes que allí estaban. Entonces el evangelio es similar. Nosotros llevamos las buenas nuevas diciendo a las personas que se arrepientan porque esta tierra va a ser destruida. Todo lo que hay aquí va a ser destruido. Entonces, la esperanza de Cristo Jesús es para que Él pueda establecer su manifestación plena aquí en la tierra y la restauración de muchas cosas bajo las promesas y profecías que ya habían venido o que había venido mencionándose, ¿verdad? Y nosotros también, porque tenemos la esperanza de ser libres completamente y plenamente también de este cuerpo, como el apóstol Pablo lo menciona y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces hay muchas glorias que se manifestarán en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros estamos bajo esta esperanza. Y entre una de ellas es de que nos van a quitar este cuerpo de muerte para darnos un cuerpo de gloria, ¿verdad? Ya no estaremos sobre estas aflicciones de la carne, sino que estaremos sobre una gloria plena en Cristo Jesús. Entonces hay muchas cosas que vienen conforme a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas esperanzas y anhelos, como la palabra menciona, que Él enjuagará toda lágrima, ya no habrá más dolor ni tristeza, y todo eso vendrá con su venida, ¿verdad? Es decir, que hasta que Él venga se manifestará todo esto que está. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar bajo la esperanza de su salvación, enfocada en Cristo Jesús y su venida. Por eso aquí menciona, luego de hablar de la restauración en el versículo 6, en el final del versículo 11 dice, los cuales también le dijeron varones gentiles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vuelvo a repetir, hablan de que se cumpla una restauración la pregunta y al final concluyen con, Él va a venir. Cuando Él venga va a venir a restaurar las cosas. Cuando Él venga se va a venir a manifestar su salvación. Pero debemos estar bajo esa esperanza. Por eso dice, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Vendrá. Es decir, que estamos en la esperanza de que Él vendrá. Y esa esperanza va a traer una manifestación de salvación. ¿Por qué? Veamos aquí Salmo 62 del 5 al 8. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. 8. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Entonces vemos aquí que nos habla en el versículo, o todo este pasaje del 62 del 5 al 8, de que hay que tener nuestra esperanza en Dios. Sabemos nosotros que Jesucristo es Dios y que tenemos que estar nuestra esperanza en Él. En Él Dios quiso encerrar todas las cosas en Cristo Jesús. Eso no lo digo yo, lo dice el libro de Efesios, cuando dice que, y también en 1 Timoteo capítulo 1, dice que Jesús es nuestra esperanza. Y también en otro pasaje menciona de que Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo Jesús, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Vemos de que en Jesucristo está puesta nuestra esperanza y sabemos de que Él vendrá. Nuestra esperanza de salvación está en que Él vendrá, nos sacará de estas situaciones en las cuales estamos viendo.
porque somos extranjeros y peregrinos, y que nuestra ciudadanía plena se va a establecer cuando Él se manifieste. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, hay que hacer lo que dice este versículo del versículo 62:8. Esperar en Él en todo tiempo. ¿Quiénes? O pueblos. Hace referencia a los pueblos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que estar haciendo? Esperando en Él en todo tiempo. No significa que lo esperemos de vez en cuando, ¿verdad? Sino que debemos esperar en Él en todo tiempo, saber que Él pronto vendrá. Y eso involucra, como la palabra dice, esperad. Es una acción, y una acción no es estar acostados o sentados, sino que la forma de esperar en Cristo Jesús es estar preparándonos para su venida. Es decir, como dice la Escritura, limpios y sin mancha alguna, para estar preparados cuando Él venga. Él va a venir por una iglesia que es pura, una iglesia que es sin mancha, una iglesia que está viva. Y por esa razón debemos esperar en esa postura. Si nosotros no estamos bajo la esperanza en consagración, es decir, que la misma venida de Jesucristo nos va a ayudar a nosotros a buscar la consagración en Cristo Jesús. Estarlo esperando, estar velando para que Él venga. Por eso la palabra dice, velad y orad para no caer en tentación. Debemos estar atentos de que Él pronto vendrá y asimismo anunciar a nuestros hermanos que Él pronto vendrá y estar atentos a su venida. Entonces, vemos bajo esta situación que también lo menciona en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hablemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estar siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ok, si nos damos cuenta acá, nos habla de algo bien importante. Dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, nosotros tenemos una bella esperanza en Cristo Jesús, y es de que Él pronto vendrá, de que las cosas, aflicciones, tormentos, injusticias y todo lo que puede haber en este mundo de tinieblas se va a acabar. Nuestra efectiva esperanza está en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solo de saber que Él vendrá, sino que también nos mantiene en la consagración diaria para estar preparados para su venida. Nosotros no sabemos cuándo ha de venir, y Él espera que nosotros estemos vigilantes para que conozcamos el tiempo de su visitación. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dado un ejemplo de lo que pasa cuando las personas no están atentas a su venida, porque Él vino en una manifestación claramente corporal, y por eso fue que expliqué esa situación anteriormente de que Él vino, ¿verdad? Pero no todos estaban bajo una esperanza de verlo a Él del todo. Ciertamente había una esperanza, pero muchos no lograron identificar realmente esta esperanza llamada Jesús. Y una de ellas es cuando ven y confunden a Juan el Bautista con Jesús. También había muchos conocedores de la Biblia, pero no vieron el tiempo de su visitación. El mismo Jesús dice: y yo quise cubrirlos como una gallina cubre sus polluelos, pero no conocieron el tiempo de mi visitación. También muchos de los que había ahí no lograron reconocer a Jesucristo, no lograron reconocer al Mesías que habría de venir. Inclusive ellos mismos fueron los que buscaron crucificarlo.
Y personas tal vez tan dedicadas, tan elocuentes, tan estudiosas, tan aparentemente justas, tampoco lograron discernir a Jesucristo, ¿verdad? Y en este caso vemos a Gamaliel, inclusive el apóstol Pablo, que apóstol Pablo no fue que se conoció o vivió con Jesús, sino que fueron 3 años más o menos después de la Pentecostés donde se le reveló y se le manifestó Jesucristo. ¿A qué voy con esto? Con la esperanza de que ellos ciertamente tenían la idea de que habría de venir un Mesías, pero no lograron atisbar de buena manera. Pero es porque no tuvieron conocimiento del Padre, ¿verdad? Porque dice, todo aquel que aprendió del Padre viene a mí. Entonces nosotros, si queremos estar bajo la esperanza de la venida de Cristo, debemos estarnos bajo la cátedra del mismo Dios, para aprender de Él, para poder reconocer a Jesucristo. ¿En qué? En aquellos que habrían de predicarnos la palabra del Evangelio, porque en ellos se habría de manifestar el Cristo. Porque así como algunos se va a manifestar el Cristo en ellos, en el sentido de que nos van a hablar de la esperanza de su venida, vendrán algunos otros disfrazados, teniendo apariencia de piedad, y nos podrán decir a nosotros que el tiempo de su venida ya ha venido, como lo habla en el caso también de Primera de Tesalonicenses, y nos tratarán de engañar a nosotros o engañar a otras personas también diciendo que ahí el reino de Dios ahí está, él o aquí o él o ahí está el Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender bien lo que es de Jesucristo pronto vendrá, que nuestra esperanza está en Él, y una esperanza no necesariamente para que nos dé riquezas, una esperanza para quitar y demoler, por así decirlo, el pecado completamente y para siempre, porque realmente las circunstancias que nos han dado la salvación y que Jesucristo murió en la cruz es para librarnos del pecado, y ciertamente ya nos ha purificado, pero aún estamos bajo este cuerpo, bajo estas aflicciones de la carne, por así mencionarlo, que el cual habla el apóstol Pablo, que con su mente sirve a Dios, pero con su carne sirve a la ley, al pecado, y que nuestra esperanza está en ello, que vamos a ser libres completamente del pecado del cual nos asedia, o los combates que tenemos diariamente con nuestros deseos, como dice la palabra, que combaten con nuestra alma. Entonces nosotros vamos a ser libres de estos combates, vamos a ser libres de todas estas problemas, aflicciones o cuantas situaciones se nos ha presentado en este mundo, y Él nos va a hacer libres completamente de todas las cosas. Por eso es la salvación de Dios en nuestras vidas. Por eso la esperanza de tener nuestros ojos postrados en Él. ¿Por qué? Porque también debemos anunciarles a las personas, ciertamente que Él pagó por los pecados, pero también anunciarle que Él pronto vendrá. Y anunciar a las demás personas para estar preparados todos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es como mencionaba el barco, tenemos que anunciarle, por decirlo, a todo el barco de que hay otro barco, si no este se va a destruir. Lo mismo que hizo Noé en su momento, ¿verdad? Anunciarle a las personas de que hay una salvación plena en Cristo Jesús. Y por lo tanto, después de ese proceso, vendrá una manifestación totalmente nueva. Y es lo que nosotros conocemos a veces como el reino milenial o el juicio o el reino eterno que vendrá. Pero debemos estar bajo la esperanza de ser libres de ese pecado. Es decir, nuestra esperanza de ya no luchar o pelear o andar con estas contiendas en la carne es la esperanza de Jesucristo. Y que nuestra ciudadanía se va a manifestar plenamente como ciudadanos del reino y no necesariamente como extranjeros en este reino, ¿verdad? Pero para ello debemos militar bajo la palabra de verdad en Él, porque obviamente tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro hablan de la paciencia de su venida. Porque habla de la paciencia de su venida, que inclusive el apóstol Pedro dice, y hablando el apóstol Pablo también de estas mismas cosas, haciendo referencia a que él también, tanto Pedro como Pablo, hablan de la paciencia de Cristo Jesús, o la paciencia no hace referencia a uno solo estar necesariamente con los brazos cruzados, sino hace referencia de que hay sufrimientos, hay persecuciones, hay cuestiones de que el enemigo no quiere en nosotros o para nosotros, y por eso nos persigue, nos atormenta o nos busca para que neguemos la fe de Jesucristo. Y eso habla de paciencia, es decir, aquel que soporta el sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que estar bajo la paciencia, y la paciencia produce esperanza en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está encerrada en Él, y por eso debemos nosotros consolarnos con la palabra de su venida, y que también la palabra misma dice que Él vendrá con galardón, es decir, que Él no solo vendrá a rescatarnos, sino también a premiar a cada quien según su obra. Y por lo cual es que nos podemos esforzar en el servir a Dios,
nos podemos, por así decirlo, desgastar por la obra de Jesucristo, porque sabemos de que nada nada en Él va a ser en vano, ¿verdad? Y que Él va a premiar, porque estaremos anunciando sobre los confines de la tierra que Jesucristo pronto vendrá y que su reino se va a hacer presente y manifiesto. Y por esa razón debemos luchar. Y esta que también menciono, también era parte de la esperanza que había en el Antiguo Testamento, porque el apóstol Pablo lo menciona. Él dice claramente de que él luchaba bajo la esperanza que los justos iban a resucitar. Y por esa razón dice que él luchaba o se desvelaba o servía día y noche, porque él estaba bajo la esperanza de su venida. Cuando Cristo viene, la revelación de lo que él esperaba se hizo más grande aún, ¿verdad? Saber de que Jesucristo resucitó y de que la resurrección de los muertos era más inminente que cualquier otra cosa. Entonces vemos claramente lo que puede impulsarnos a nosotros y anunciar bajo una alerta, una alarma de que Cristo pronto volverá. ¿Por qué? Porque Él puede venir en cualquier momento. Él solo está dando tiempo para que el Evangelio de Dios se expanda, se expanda sobre todas las partes y confines de la tierra, que todos conozcan de que Él es el Salvador y que Él pronto vendrá y que vendrá a manifestar el juicio y que Él vendrá a quitar todo pecado, toda maldad, toda violencia y todo aquello que va en contra va en contra de la vida del hombre, por así mencionarlo. Pero nosotros estamos bajo esa perspectiva. No es que el mundo va a cambiar, el mundo no va a cambiar. Nosotros no busquemos de que las personas terrenales, presidentes o todo ese tipo de cosas, uno, no van a ser eternos y tampoco es que van a cambiar las cosas eternamente. No podemos estar bajo la expectativa de que este mundo únicamente va a vivir siempre con los mismos errores y padecimientos por años y por años y por años. No ese es el enfoque de Cristo Jesús. Y si Jesús se ha aparentemente tardado para venir a esta tierra, es porque nosotros no hemos sido diligentes en la consagración. Porque si Él viene y estamos en pecado, realmente no podremos estar plenamente con Él. Es lo mismo que la palabra enseña. Porque vuelvo a repetir, Él busca personas que estén consagradas por Él y para Él, que estén limpias, sin pecado y sin mancha. Pero nosotros a veces nos hemos esforzado por no buscar la gloria de Dios. Por eso que Él no puede venir, Él está a la espera, Él quisiera venir ya a llevarse a su novia, a su amada, pero nosotros hemos detenido porque no hay una iglesia madura, no hay una iglesia preparada, no hay una iglesia que es consciente que Él pronto vendrá. No hay un grito dentro del corazón o de la expresión de sus labios cuando dice la palabra en Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Lo están llamando con gran anhelo porque quieren entrar en sus amores para habitar plena y confiadamente en Él día tras día. Pero el hombre no ha querido buscar los amores de Cristo, como lo menciona Santiago, ¿verdad? O almas adúlteras, ¿acaso no habéis entendido que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces debemos entrar en una purificación. Dios si se ha tardado aparentemente, o Jesús se ha tardado en su venida, es simplemente porque nos ha tenido misericordia, esperando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esta razón debemos levantar la cabeza y saber de que Cristo pronto volverá. Y eso nos va a accionar a nosotros a ser más diligentes en consagración o en predicar el evangelio del Señor Jesucristo sobre todo lugar, como también lo hizo el apóstol Pablo, que dice que él se esforzó por cubrir todo lo que el Señor le dio para que él predicase y hablase del reino de nuestro Señor Jesucristo sobre lugares que le fueron designados. Asimismo nosotros, pero está bajo la esperanza que Él pronto volverá, que en cualquier momento se puede hacer presente. Las personas a veces podemos decir, no, es que el tiempo, es que no ha pasado la luna o que no ha pasado tal cosa y otra, pero realmente a veces nosotros desconocemos muchas cosas. Así como en la antigüedad los estudiosos o los diligentes o los que sabían las escrituras como los escribas, los agarraron de sorpresa y se manifestó el Hijo de Dios y ciertamente hubieron pocos que pudieron conocer la manifestación de Jesucristo, inclusive como niño, pero realmente les pasó por alto a muchas personas. Solo aquellos que realmente estuvieron bien atentos, que estuvieron realmente con un corazón esforzado y dedicado para andar persiguiendo dónde estaba la manifestación del Hijo de Dios, era que lograron estar bajo la preparación necesaria, ¿verdad? Algo similar como lo que sucedió con Esdras, que si miramos a un Esdras, vemos, pero a un Andrés
Un Andrés andaba realmente con su corazón bien anhelante de la búsqueda del Cristo. Por eso que él fue, por así decirlo, el primero de los discípulos de Jesús. Porque él miraba, él primero fue discípulo de Juan, porque, bueno, ahí está Juan, posiblemente él nos va a indicar quién es el Cristo. Fue a Juan y Juan, miren, ahí está el Cordero, es que quita el pecado del mundo. Como dicen por ahí, ni lento ni perezoso, fue con Jesucristo para poder reconocerlo y hablarle a Pedro y decir, mira, yo ya sé quién es el Cristo. Ahora, con esto estoy mencionando, o con el punto de Andrés que estoy mencionando, no es para necesariamente solo conocer a Jesús, sino estoy hablando de que Andrés tenía la esperanza de poder conocer al Mesías que habría de venir, y ese anhelo de Esdras llevó a presentar a otras personas a Jesucristo. En este caso, nosotros presentar a Jesús y anunciar que Él pronto vendrá, que Él está muy atento por un corazón ardiendo en nosotros de estar a la espera de que un Jesucristo se ha de manifestar o ha de venir. Pero si nosotros no andamos bajo esta esperanza, lastimosamente nos puede agarrar por sorpresa. Solo aquellos que van a andar con un corazón ferviente no los van a tomar por sorpresa porque van a estar constantemente preparados. También podemos ver el caso de Lucas cuando había una persona que era sumo sacerdote, dice que él anhelaba la manifestación de Jesucristo y Dios le prometió de que no iba a morir sin verla. O también como el caso de Ana, que decía que ella oraba en el templo día y de noche. Y ella también pudo ver la manifestación del Mesías porque estaba bajo la espera. ¿Cómo estuvo esperando ella? Orando y ayunando, sirviendo en el templo bajo la esperanza de que iba a venir un Mesías. Entonces vemos de que las manifestaciones que nos muestran bajo aquel ardiente fervor de la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo llevó a que hubieran revelaciones o manifestaciones de Jesucristo mismo y que pudiéramos nosotros anunciar, porque cuando a ella le fue revelado a esta mujer en Lucas, cuando se dio cuenta que estaba el Mesías, ella comenzó a anunciar a todo mundo, he visto al Mesías, sé quién es el Mesías, es decir, de que le fue mostrado la revelación de Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para anunciar que Cristo pronto volverá y que estemos preparados, que no nos agarren a nosotros, por así decirlo, desprevenidos, ¿verdad? Sino que nos agarren a nosotros consagrados, que nos agarren a nosotros con ese gran deseo y ese gran anhelo de que Cristo pronto volverá. Caso contrario, vamos a estar más buscando nuestros propios proyectos, nuestras propias cosas a realizar aquí en la tierra. No que no lo vayamos a hacer, sino que le debemos poner mayor importancia a la venida de nuestro Señor Jesucristo que a nuestros propios planes. Con esto no quiero decir que la gente no trabaje o que deje de hacer lo que está haciendo, sino que su corazón se centre en que hay un Cristo que pronto volverá y buscar preparar a las personas para la venida de Cristo, para que la mujer esté ataviada y vestida de ropas de bodas, para que esté preparada. Para que esté preparado para la venida de Cristo, así como el eunuco que estaba en el libro de Esther, que buscó preparar a la amada con la que se habría de casar, y que él estaba al tanto de decirle qué es lo que tenía que hacer, cómo debía prepararse, cómo debía estar atento, porque el rey ya se quería casar. Asimismo, los que son ministros o las personas deben estar enseñándole o mostrándole al pueblo cómo deberíamos estar nosotros para la esperanza, la venida de Cristo Jesús, para que todos a una voz gritemos, Cristo pronto vendrá. Ven, Señor Jesús, para que tome una iglesia madura, una iglesia limpia y sin mancha, para experimentar un acontecimiento realmente genuino y maravilloso, que son las bodas del Cordero, por lo cual la Biblia menciona acerca de las fiestas, las bodas. Si hablamos de una fiesta, estamos hablando de un acontecimiento muy fuerte, más aún inclusive aquí en la tierra, que a veces las personas quisieran estar en fiestas muy populosas. Más aún nosotros nos han dado la expectativa de unas fiestas de bodas en Cristo Jesús, y también debemos estar preparados para entrar en ellas. Y por eso todo esto menciono con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la venida de nuestro Señor Jesucristo trae todo eso. Y nosotros como un pueblo de Dios debemos estar muy preparados, necesitamos estar bien cimentados en las cosas de Él y enseñarnos los unos a los otros que Cristo pronto volverá. De que si alguien decae, buscar decirle, mira,
Cristo pronto volverá. No te preocupes, porque alguien, ¿para qué me va a servir eso? Porque Él nos va a ayudar a salir de estas situaciones que estamos viviendo. Todas estas aflicciones o estas contiendas o estas luchas o estos anuncios o todo lo que está aquí se va a terminar con la venida de nuestro Señor. Y alentarnos y darnos las fuerzas los unos a los otros diciendo, Cristo pronto volverá. Nuestra esperanza está en Él. Nuestra por consumación de todas las cosas, por así decirlo, estará en su venida, en su manifestación. Como dice la palabra, que Él vendrá con espada en su boca, con espada en su mano, y vendrá a matar al anticristo, y vendrá a establecer su reino. Y Él nos dará una gloria mayor de lo que nos podríamos imaginar nosotros. Pero debemos, como dice la palabra, resistir, mantenernos firmes contra las hechanzas del enemigo, a pesar de las circunstancias, como dice su palabra, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga, cuando ya estemos con Él. Por eso la idea de estar bajo la esperanza de su venida. Esta esperanza no nos va a dejar avergonzados, porque si Él prometió que iba a morir y resucitar, y Él mismo promete que habría de venir, así mismo Él cumple lo que promete. Debemos militar no según la carne, sino según el Espíritu. Debemos caminar como extranjeros, porque el reino del Señor se habrá de manifestar. Debemos tener una esperanza puesta en Él. Tenemos que estar bajo la espera y transmitir la espera a nuestros hijos o familia o hermanos en Cristo Jesús para que nos aliente a seguir, para que nos aliente a fortalecernos en Él y también para estar en la obra del rescate, por así mencionarlo, en el anuncio del Evangelio, para que inclusive, como algunos mencionan, acelerar la venida de nuestro Señor, en el sentido de predicar el Evangelio a todo el mundo para que Él se manifieste. Pero si nosotros no nos tardamos, así mismo la venida tarda. Algo similar como el anuncio de Jonás. Jonás tuvo que predicar sobre toda Nínive. Hasta que él terminó de predicar, él fue a esperar. Luego de eso no se puede. Por eso la idea de que el Evangelio del reino del Señor Jesucristo se predique sobre todo lugar, sobre toda la tierra sea escuchado. ¿Por qué? Porque es necesario que se manifieste de esa manera. Como mencionaba, anteriormente eso se hacía, anunciar a las personas que se rindieran. Inclusive eso es lo que también hizo Jeremías, ¿verdad? Solo que en este caso Dios le dijo a Jeremías de que profetizara que se rindieran bajo el rey de Babilonia, pero no quisieron rendirse. Y es una figura relacionada a las personas que predican o anuncian que se rindan delante del Señor Jesucristo, que se rindan delante del Rey, porque si no se rinden van a ser conquistados, van a ser destruidos. Y claramente por no cumplir, cuando Jeremías profetizaba, vino el rey de Babilonia y destruyó todo lo que había en Jerusalén y se llevó cautivos a todas las personas. ¿Por qué? Porque tenían una manifestación de un poder y que el mismo Dios le dijo que se rindieran. En este caso, no estamos hablando del rey de Babilonia, sino que es una figura de que Dios le ha dado toda potestad a Jesucristo y que Dios ha enviado personas para que digan, ríndanse ante Jesús, ríndanse ante el rey de Israel, ríndanse hacia la luz. Si ustedes se rinden, les va a ir bien. Si no se rinden, van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque las tinieblas no van a prevalecer delante de la luz. Por esta causa debemos regirnos bajo el señorío de Jesucristo, porque quiera que no, y para aquellos que no quieran creer, como dice la palabra, toda rodilla se doblará. Es decir, creyeron o no creyeron, al final de los tiempos todos se van a postrar delante del Señor Jesucristo. Es mejor que lo hagan por las buenas y no que lo hagan por las malas. Por esta causa debemos estar entendiendo lo que es el conocimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto Dios nos ayuda a través de las parábolas para estar preparados, porque las parábolas eso nos enseñan, ¿verdad? Estar bajo la expectativa y la espera. Por eso Jesús habla de las vírgenes, de las sensatas y las prudentes, acerca de las bodas de las fiestas del que se casa. También acerca de la otra parábola acerca del siervo que espera, cuando dice que el siervo dijo, mi señor tarda en venir, y comenzó a pensar que él era como que fuera el señor y comenzó a golpear o tratar mal a las personas. Cuando vino su señor,
le dijo que estaba haciendo lo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque olvidó esperar en su Señor y por lo tanto se comportó de una mala manera. Es decir, que la esperanza en nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a estar preparados, a no andar en pecado, a no andar en las depravaciones de este mundo, sino más bien esperar sobre una gloria más grande, ¿verdad? Por eso que vemos en las diferentes enseñanzas que Jesús nos da acerca de estar bajo la esperanza de su venida. Entonces, vamos a orar para que nos motivemos o nos ayudemos en anunciarnos de que Cristo pronto volverá, para estar preparados para su venida. Ya que sabemos de que a veces tenemos desgastes o problemas o situaciones, pero como pueblo, es decir, no como individuos solamente, porque somos un pueblo o las personas que están en el avance del Evangelio, saben de que hay muchas situaciones con las cuales hay que luchar, hay que lidiar, o que viven las personas, familias, etcétera, pero que todo eso va a concluir con la esperanza de su venida. Por eso debemos incentivarnos, por eso debemos alentarnos, por eso debemos, si alguien está desfalleciendo, decirle, mira, nuestro Señor viene pronto, recobra fuerzas, levanta las manos y las rodillas endebles y fortalécelas, porque nuestro Señor pronto ha de venir. Como dice también Isaías, ¿verdad? Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Así que debemos estar bajo la expectativa y levantarnos. Por eso es levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti, para anunciar a las personas el año agradable del Señor y asimismo entrar en esta, por decirlo, en esta operación de rescate para que las personas crean el Evangelio. No sea que Él venga y las cosas se comiencen a manifestar en una manera pues no grata, ¿verdad? Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude y para que tengamos esta esperanza en nuestro corazón, esperanza que nos mantendrá en consagración, que nos mantendrá ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, que nos mantendrá en estar velando que el novio vendrá, en la espera y por lo tanto la búsqueda de la llenura con el Espíritu Santo, cuando lo hablamos en su momento también, de que las prudentes tenían llenas o tenían no solo lleno, perdón, sino que tenían sobreabundante aceite, por lo cual podían estar con luz en medio de las tinieblas. Así que pedimos hoy, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Padre, a anhelar al Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, a tener la esperanza de tu venida y saber de que únicamente por el Espíritu Santo, por sostenernos en esta esperanza de que tú pronto vendrás, nos ayudarás a anunciar, a mantenernos en consagración, a también bajo el anhelo de que todas estas situaciones desaparecerán. Pero debemos resistir, que así como tú subiste, Jesús, así también descenderás. Y tenemos hoy como pueblo que alentarnos y que ayudarnos y que prepararnos, porque tu venida está cerca más pronto de cuando creímos. Y que también no debemos entristecernos porque esperanza tenemos. Una esperanza en la cual debemos esperar en todo tiempo, tener la esperanza de tu venida. ¿Por qué? Porque los pueblos, como dice Salmo 62:8, deben estar esperando en la salvación de Dios en todo tiempo. Ayúdanos para no desfallecer, para no decaer nuestro semblante, mas levantar la mirada al cielo, saber que tú pronto vendrás y estar preparado, Padre, anunciando el Evangelio del Reino y anunciándole a nuestros hermanos que tú vienes pronto, Jesús, por una esposa que es limpia y sin mancha, y que todos a una voz clamemos y gritemos, ven, ven Señor Jesús. Gracias te damos, amado Padre, por la esperanza que has puesto en nosotros, porque antes que estuviéramos en ti éramos sin esperanza, sin un destello de gloria, sin un destello de... Más bien solo esperando la muerte o esperando
una condenación, mas tú nos has dado ahora una esperanza a la cual vivir y cual caminar diariamente y eternamente. Te agradecemos, Señor Jesús, por habernos encontrado y mostrado la revelación de tus palabras y poder poner nuestra mirada y nuestra esperanza en Cristo Jesús, el cual nos librará de este cuerpo de muerte, del cual contendemos día tras día, Señor Jesús. Mas ayúdanos a esperar en tu gracia, porque por tu gracia, Señor Jesús, nos has dado salvación. Gracias te damos, Padre. Estamos bajo la expectativa de verte, de amarte, de esperarte, Señor Jesús. Te agradecemos por todo, amado Padre. Ayúdanos, por favor, a tener esta esperanza en todo tiempo y anunciar a aquellos que no tienen esperanza, que hay una esperanza, la cual es poner todo en Cristo Jesús, que Él pronto vendrá y nos librará de todos los acontecimientos que habrán de venir. Gracias te damos, amado Padre, gracias por tu gran amor, por la esperanza y gloria que nos has dado y por tu gran bendición, y entregamos este tiempo para la alabanza y la gloria de tu gracia. Padre, en nombre de Jesús, también venimos, para las personas que quieran aceptar al Señor a Jesús como Señor y Salvador y poner su esperanza en Él, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, y también para las personas que quieran reconciliar. Padre, en nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti a confesar a Jesús como Señor y Salvador, sabiendo que Él resucitó entre los muertos por tu poder, pero que también Él pronto vendrá y que queremos estar bajo la esperanza de Él para ser liberados de todo lo que podemos experimentar en esta tierra y saber de que hay una esperanza preciosa en Jesucristo. Por lo tanto, queremos ser bautizados en agua, ser bautizados en el Espíritu Santo y participar de la Santa Cena, que anuncia también que Cristo pronto volverá. Te agradecemos, amado Padre y Pastor, y te entregamos todo y ayúdanos a que sea restaurada nuestra familia, nuestra casa y todo lo que nos rodea. Ayúdanos a tener la esperanza continua de Jesucristo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, amén y amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades que hay en el pueblo. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que necesitamos estar consagrándonos y esperando la venida de tu Hijo Jesucristo. Provéenos de revelación, provéenos de esperanza, provéenos del consuelo por medio de las Escrituras, sabiendo que tú pronto volverás. Estar atentos a tu venida y que no nos agarres desprevenidos. Más bien estar bajo el anuncio y consolación de que tú pronto volverás, porque no somos como los que no tienen esperanza, sino la tenemos puesta en ti. Saber que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que también pedimos hoy, Señor Jesús, consuelo, recursos o espirituales y también pues las diferentes necesidades que hay en la tierra, como personas que necesitan ser sanadas, liberadas, reconciliadas, que puedan perdonarse sus pecados y que haya pues la gloria de tu nombre en tus diferentes manifestaciones, como Jehová, el que pelea las batallas, Jehová Nisi, Jehová Gibor, Jehová Tzidkenu, Jehová Rafa, Jehová Roji, Jehová nuestro pastor, y que tú proveas a cada quien según su necesidad, Padre bendito, conforme a la fe, para alabanza a la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús te agradecemos por todo, amado pastor. Ayúdanos a estar constantemente bajo la esperanza de tu venida, como una nación, como un pueblo que clama constantemente de que ven, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por favor, entra en nuestras vidas, llena nuestras vidas y ayúdanos para estar preparados y pues para estar ataviados para las bodas del Cordero en Cristo Jesús. Gracias, amado y eterno Salvador, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, amén y amén. Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga en el amor de Él.